Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora y del momento en que estés mirando esto. Hoy os quiero compartir algo diferente. Hoy os quiero compartir un texto. Hoy os quiero hacer un tipo de charla diferente. Hasta ahora muchas veces, en mi caso, siempre doy predicaciones o charlas expositivas, ¿no? Que simplemente escoges un tema, ¿vale? Por ejemplo, he escogido temas como la envidia, como el corazón del hombre, la soledad, y a raíz de ese tema, lo que hago es, tú escoges versículos de diferentes partes de la Biblia que hablan de ese tema, ¿vale? Por ejemplo, la envidia, como he dicho, pues tú coges diferentes versículos de diferentes partes de la Biblia que hablan de la envidia para unificarlo y crear una predicación expositiva. Esta predicación es la que más abunda hoy en día, es la más fácil de seguir, es la más fácil de hacer, la más fácil de transmitir, ¿no? Hasta ahora, como he dicho, la mayoría de veces he hecho esa, pero ahora voy a hacer otro tipo, voy a hacer una reflexión exegética, ¿vale? Por una parte está la expositiva y por otra parte la exegética. La exegética se basa en que en vez de coger un tema y coger versículos para hablar de ese tema, lo que haces en la charla exegética es básicamente coger un pasaje y analizarlo. En vez de un tema, la envidia, un pasaje, un texto, un versículo, más de un versículo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 20, ¿vale? Y desarrollas esos versículos, ¿vale? Y tu idea se basa en eso, ¿vale? Pues como he dicho, voy a hacer una reflexión exegética y ahora, si todo va bien y la tecnología me lo permite, ahora mismo en pantalla os va a aparecer algo, correcto, ha aparecido. Si la tecnología también lo permite, mi cabeza se va a hacer grande poco a poco, ¿sí? ¿Vale? Perfecto. Yo me voy a poner a un lado para que podáis ver el guión que he hecho para que me sigáis. Ok. Esto lo haremos un poco más pequeño para que... Vale. Un poquitín más. Vale. Ok. Entonces, vamos a empezar. Esto es un pequeño guión que he hecho para que me podáis seguir. Yo voy a ir hablando en base a este guión. Es como si fuese un PowerPoint, pero en vez de haberle hecho un PowerPoint, lo he hecho por escrito, con las ideas principales, ¿vale? Decir también que esto es un trabajo de mi seminario, ¿vale? Que me hicieron hacer un trabajo. El trabajo consistía en que tenía que seleccionar un pasaje, ¿vale? Desde Gálatas hasta Tesalonicenses. Incluso incluyen los libros que están entre medio, Colosenses, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera. Y tenéis que escoger un pasaje y hacer un ensayo exegético, que es desarrollar ese pasaje, ¿vale? En mi caso cogí un versículo, ¿vale? E hice este trabajo. Vamos a empezar con el desarrollo, ¿vale? Quiero empezar hablando de frases históricas, ¿verdad? O sea, no sé si lo sabéis, pero hay un montón de frases históricas o frases célebres, ¿no? Que siempre se recuerdan, que han quedado dichas en algún momento de la historia por personas influyentes, y esa frase se ha quedado siempre para nuestra memoria, de hasta tal punto que a veces hacen camisetas de esas frases, hacen logotipos, muros, etcétera, etcétera, pinturas de estas frases, las pintorrean por internet, algún meme, alguna foto, alguna imagen, etcétera, porque son frases que pueden transmitir una idea importante, una idea no tan importante, o incluso alguna idea de más de cachondeo, ¿no? Gracioso, ¿no? He puesto aquí en el guión, como puedes ver, la primera: yo solo sé que no sé nada, un famoso filósofo llamado Sócrates. He puesto también una segunda frase que es pienso y luego existo, de René Descartes, filósofo que se basaba en la teoría del raciocinio, del razonamiento, ¿no? Una muy famosa, que no es muy trascendental, pero que es graciosa y ya ha sido recordada: Houston, tenemos un problema. Otra frase célebre histórica. Pero yo me quiero centrar en esta reflexión, en esta charla que quiero daros a vosotros. Me quiero centrar en esta frase, ¿no? Que es la siguiente. Como podéis leer aquí en pantalla, ¿vale? Lo voy a subrayar para que me sigáis, es esta de aquí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Esta frase se encuentra en Filipenses 1:21 y esta es una frase que hizo Pablo en el libro de Filipenses, en una epístola suya. Entonces, para mí, esta frase es una frase célebre, es una frase histórica para los cristianos. Y me quiero adentrar a desarrollar este versículo. El trabajo lo hice de este versículo, únicamente de este versículo, y me salieron 10 páginas. La verdad es que yo al principio no sabía de dónde tenían que salir tantas páginas, porque el profesor te exige un número de palabras, ¿no? Entonces, en esta charla lo que voy a hacer es sintetizar un poco y vamos a intentar entender el significado de esta frase y por qué Pablo dijo esta frase, ¿no? El qué le pasaría a Pablo por la cabeza, cuál es el significado, qué repercusión tiene analizar palabra por palabra qué significa y entender el todo de esta frase histórica cristiana, hermanos, porque la escribió Pablo y Pablo podemos considerarlo como el mejor creyente que ha habido jamás, como la persona que más cerca, como el ser humano que ha estado más cerca de Dios, sin contar a Jesús, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios, sin contar los atributos divinos de Jesús como atributos 100% humanos y nada más, podemos decir que Pablo era el mejor cristiano, ¿no? Vamos a bajar un poco, a ver cómo lo hago porque no quiero revelar cosas. Aquí, cuerpo, vamos a ir al cuerpo. Es importante, antes de analizar un versículo, que sepamos el contexto histórico. Y esto es una de las cosas más importantes de la interpretación bíblica. Es un punto que todos y cada uno de nosotros como cristianos tenemos que saber, porque estamos estudiando un libro, hermanos. Al fin y al cabo estamos estudiando un libro. Son cosas literarias. Estamos hablando de literatura. De literatura estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que saber cómo leer el libro y cómo interpretarlo. También porque es un libro que tiene 2000 años. Y no es lo mismo leer un libro actual de ahora que un libro de hace 2000 años. Se escribió en otra época, con otra cultura, con otras ideas, con otras formas, con otros pensamientos. Y tenemos que saber coger esas ideas, esos pensamientos y esa época y saber aplicarla y adaptarla a nuestra sociedad del siglo XXI, que es muy diferente a hace 2000 años en muchos aspectos, ¿vale? A nivel económico, social, etc. Entonces, ¿por qué es importante? He puesto este ejemplo de 1 Corintios 14:34. Este versículo dice, vuestras mujeres callen en la congregación. Y sigue, el texto sigue, lo voy a poner aquí. El texto sigue hablando, ¿vale? Y un ejemplo de saber interpretar los textos es que puedes cometer algún que otro error. Por ejemplo, este texto ha sido muy utilizado en la iglesia para afirmar que la mujer no puede hablar en una congregación. Y esto es un gravísimo error de interpretación flagrante, porque si tú coges este versículo fuera de contexto, puedes decir, mira, las mujeres tienen que callar en la congregación, pero no es así. Pablo no estaba hablando de eso exactamente. Pablo no quería enseñar literalmente esto. En este capítulo, Pablo está hablando de hablar en lenguas y les está pidiendo a las mujeres que no hablen en lenguas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era tan grande que era un caos, no había orden, ¿vale? Llegaban ahí, empezaban a cantar, unos empezaban a hablar, otros a hablar en lenguas, y era un caos. Y en concreto, la mujer hablaba mucho en lenguas, por lo tanto, era difícil seguir el avance de la predicación. Por lo tanto, Pablo les habla a las mujeres de Corinto y les dice, por favor, mujeres, no habléis tanto en lenguas porque es un caos. Y a eso se refiere este versículo, no a que la mujer no puede hablar en la congregación. Un error flagrante de interpretación que la Iglesia ha cometido en los últimos años y que gracias a Dios parece que se está corrigiendo. Entonces, por este motivo es importante conocer el contexto histórico. Estamos en este capítulo, en este libro, es Filipenses. Nos encontramos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo era un misionero que viajaba y predicaba el evangelio a diestro y siniestro, a quien fuese, a los griegos, a los judíos, adaptaba las formas de la predicación para llegar a los griegos, para llegar a los judíos. No predicaba igual a los judíos, a los griegos y a los gentiles. Fuese quien fuese el receptor, el oyente, cambiaba un poco las formas, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hoy en día predicar el evangelio a un musulmán que predicarlo a un habitante de Noruega, un noruego. Es que es totalmente distinto, ¿vale? Entonces, Pablo fundó una iglesia en Filipos cuando fue en su viaje y esta le ayudaba. Se dice que le ayudaba pues económicamente, sobre todo, como dice Timoteo, el obrero
es digno de su salario. Bueno, como dice Pablo, perdón, en Timoteo, el obrero es digno de su salario. Entonces entendemos que esta iglesia de Filipos le cuidaba económicamente, ¿no? Esto no lo he puesto, pero Pablo se llevaba muy bien con los habitantes de Filipos, con los hermanos de la iglesia de Filipos. Se llevaba muy, muy bien con ellos. En toda la carta no se escucha ninguna queja de Pablo, solo una o dos, pero todos son palabras de ánimo, palabras de dulzura y palabras de amistad pura, ¿no? En otras cartas de Pablo sí que él machaca más, pero en esta la verdad es que por el tono, por las pocas quejas que hay, se entiende que Pablo era muy amigo, se llevaba muy bien. En el momento que Pablo escribió esta carta se encontraba encarcelado, y esto es un aspecto muy importante, por eso lo he puesto en negrita. Cuando una persona está pasando por necesidad, vive la vida de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos encerrados por el coronavirus y como estamos viendo un contexto de dureza a nivel de la tasa de mortalidad que está subiendo, ¿no? Por culpa del coronavirus, de los factores vulnerables a aquellas personas, no es lo mismo el ser humano ahora emocionalmente que nosotros hace 4 meses emocionalmente, no es muy distinto. No se sabe dónde estaba encarcelado, si en Roma o si en Cesarea, no se tiene ni idea, pero estaba encarcelado, ¿vale? Pablo atravesaba un momento difícil, él sabía que podía morir en cualquier momento y estaba entrando al final ya de su ministerio y de su vida, ¿vale? Y estaba más nostálgico, por así decirlo, ¿no? Como he dicho antes, no es lo mismo ahora que nosotros ahora que hace 4 meses, ¿no? Vale. Entonces, vamos a analizar un poco las palabras clave de este versículo, de esta frase célebre que nos representa, al fin y al cabo esto nos representa, ¿no? Pienso, luego existo, representará a los seguidores de Descartes y a los que piensen como Descartes, pero porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos representa a nosotros, ¿vale? Y vamos a analizar las palabras clave de este versículo, ¿vale? La primera palabra que quiero analizar es vivir, ¿vale? Vivir es básicamente la acción de llevar a cabo del concepto de vida, ¿vale? Vivir es la acción de vida, ¿vale? Completar esa acción de la palabra vida, ¿no? He puesto aquí una definición de un teólogo que pone, según Samuel Vila, vida es aquello por lo cual, mira, he repetido, es aquello 2 veces. Lo bueno de estas cosas es que hago así y al carré. Vida es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que el creador lo ha puesto. Es decir, la vida es disfrutar de donde Dios te ha puesto y de lo que Él te da, ¿no? Que es la vida, ¿vale? Es un concepto importante, una palabra muy importante, ¿no? Porque dice que vivir es Cristo, ¿no? Pues entonces disfrutar de esta vida del creador donde te pone es en Cristo, ¿vale? Ya vamos enlazando ideas. Otra palabra a analizar es morir, que es el antónimo de vivir, lo contrario, lo opuesto, vivir, morir, son los polos opuestos. Es un aspecto negativo que al ser humano le causa rechazo, temor, miedo y muchas cosas negativas. ¿Por qué? Porque sabemos que, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y al fin y al cabo la muerte es la consecuencia directa de morir. Por lo tanto, el humano tiene miedo a la muerte y muere porque peca, ¿vale? Otra idea básica, otra palabra, es ganancia. En griego selekerdos. Esta palabra la analicé en griego, no me he querido explayar aquí porque, como he dicho, he cogido el resumen he cogido, ¿vale? Si alguien quiere el trabajo, obviamente me lo puede pedir. La palabra ganancia, en el original, en griego, en la Septuaginta sale como la palabra kerdos, ¿vale? He puesto esto porque se puede traducir de muchas maneras. La palabra ganancia no es una palabra muy usada actualmente. Y se puede traducir también como aún mejor, ¿no? Entonces entenderíamos que se dice, cuando dice el texto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es aún mejor todavía, ¿vale? También puede quedar bien, se entiende, incluso se puede entender mejor o de alguna otra manera, ¿vale? Y es importante, ¿no? Por lo tanto, la palabra ganancia significa que implícitamente te da un significado ahí detrás que es perderlo. Puedes ganarlo o puedes perderlo. Cuando tú ganas algo, lo has ganado, significa que has evitado perderlo. Significa que también lo has podido perder, pero lo has ganado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que esta ganancia que te está diciendo Pablo la puedes ganar o la puedes perder. La puedes tener o no la puedes tener. Entonces se plantean estas ideas, ¿vale? Vivir es, según Pablo, vivir es igual a Cristo y morir es igual a ganancia.
Esto puede ser según una persona que cree en Jesús, ¿vale? Y que cree que Jesús es bueno, que vivir es Jesús, que vive para Jesús, esta persona. Para una persona no cristiana, el significado sería distinto, sería vivir para mí mismo, por lo tanto morir es pérdida. Para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para ellos viven para sí mismo y morir es pérdida, ¿vale? Hay que ver cómo cambian la ecuación, cómo cambian los aspectos de yo vivo para mí o para Cristo, tiene un diferente resultado, ¿no? A la hora de morir, ¿vale? Otro aspecto importante a destacar de este versículo es el para mí, ¿vale? Porque el versículo empieza porque para mí, ¿vale? Esta expresión, el para mí, se llama un dativo ético, ¿vale? Dativo significa que es un complemento indirecto, que la acción del verbo recae sobre algo o alguien. En este caso, para mí, ¿vale? Entonces, he puesto la definición, indica la persona cuyos sentimientos o punto de vista están íntimamente unidos a la acción. Y también se puede llamar un dativo de sentimiento porque si nos fijamos, al fin y al cabo, Pablo lo que está expresando es una opinión con sentimientos. Pablo está expresando una opinión, porque para mí, puede decir, para ti quizás no, pero para mí sí. Para ti, vivirás para otras cosas o la vida es de otra manera, y la muerte también, pero para mí no. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está expresando una opinión que tiene sentimiento, que está hecho. Es importante este punto, que está fundamentado sobre una realidad absoluta, ¿vale? Que está fundamentado sobre una verdad. Lo dice como opinión, pero está fundamentado sobre una realidad este pasaje, ¿vale? Es muy distinto. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Esto es una frase célebre, es una frase histórica. Cuando digo frase histórica, entendedme, lo quiero comparar a frases tan importantes de historiadores y de filósofos que han habido en la historia. Estas frases que personas se han sentido identificadas con frases de Platón, Carpe Diem, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, esta frase célebre tiene que ser un principio nuestro. Nos tenemos que ver identificados con esta frase, nos tenemos que ver reflejados y tenemos que cumplir y experimentar lo que dice esta frase. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero, gano. Como vivo para Cristo, Él me promete una ganancia después de la muerte, me promete un beneficio. Y yo creo en este beneficio y sé que es real. ¿Vale? Como he dicho antes, expresa una opinión de Pablo sobre una verdad absoluta, porque podemos caer en el error que decir, como está diciendo una opinión, puede ser algo que no sea verdad. Por ejemplo, yo puedo opinar que Cataluña es una comunidad autónoma muy bonita, pero otra persona de fuera de Cataluña puede decir, pues para mí Cataluña no es bonita, ¿vale? Y son opiniones, no son verdades absolutas. No caigamos en este error, ¿vale? Porque está expresando una opinión de una verdad absoluta. De ahí la explicación que antes he hecho. Quiero poner una frase de Woody Allen. Woody Allen era un director y un escritor que ha escrito frases célebres también, ¿no? Y se hicieron camisetas con una frase célebre de él. Y yo esto lo conocí porque mi hermano lo tenía, tenía la camiseta, ¿vale? Tenía la camiseta que ponía la frase de Woody Allen aquí y una respuesta de Jesús en la espalda, ¿vale? Entonces yo como no tengo la camiseta, pues lo he puesto en imágenes, ¿vale? La frase de Woody Allen, que aparecía en la parte delantera de la camiseta de mi hermano Samuel, decía, no tengo miedo de la muerte, solo que no quiero estar allí cuando suceda. Es curioso porque, aun sabiendo que el ser humano tiene miedo a la muerte, él lo niega, pero añade una segunda frase diciendo, no tengo miedo, pero es que no quiero estar ahí. Es decir, este hombre tiene miedo, pero lo intenta disimular o lo intenta superar, por así decirlo. Pero en su intento de disimularlo o superarlo, declara que no quiere estar allí, alegando que tiene miedo. Porque si no tuvieras miedo, te daría igual estar ahí. Te daría igual cuando llegue. Te daría igual cuando te vaya a suceder. Te daría exactamente igual. Sin embargo, no quiere estar allí cuando esto suceda. Y la parte detrás de la camiseta, como contestación de esto, decía este versículo, uno de los yo soy de Jesús, como él se describe, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por más miedo que tú tengas, si tú vives para Cristo, aunque estés muerto, vivirás. Porque para mí el vivir es Cristo. Por lo tanto,
La muerte no es pérdida, sino es ganancia. Es un beneficio, es algo que yo he ganado. ¿Y cómo lo he ganado? ¿Cómo yo he podido acceder a esta victoria, a este beneficio, si yo no he hecho nada? Solo creer en Jesús y aceptarle y seguirle. Pero Jesús lo ganó en una cruz, venciendo la muerte, resucitando y venciéndola, cumpliendo el plan de salvación que había hecho Dios, que había estipulado Dios desde el principio, desde la fundación del mundo. Y esto es lo que os quería compartir, ¿no? En estos días de coronavirus, la muerte está patente. Constantemente vemos cifras de muertos, constantemente vemos datos que nos demuestran una realidad, que es que hay personas que por desgracia han muerto, y esto es algo triste, realmente es triste. Y constantemente estamos viendo datos de factores, de personas de riesgo, de zonas donde están más vulnerables a la muerte por el virus, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De países que están muriendo más, menos. Entonces es cuando esta frase tiene que salir a la luz, ¿vale? Tiene que salir y reflejarse. Y me gusta porque a veces podemos predicar el Evangelio o podemos hablar del Evangelio imponiendo nuestra forma de pensar. Y esto hoy en día está muy mal visto. Las personas que imponen su forma de pensar está muy mal visto y es difícil llegar a esta sociedad donde los roles de autoridad están muy mal vistos. Si os fijáis, la policía hoy en día está mal vista, sobre todo a nivel en la juventud, ¿no? Y bueno, y es los que van creciendo. El gobierno está mal visto, la autoridad del gobierno, todo el mundo lo critica, la policía. Todos los factores de autoridad son muy criticados. Hoy en día la autoridad es muy cuestionada y criticada, ¿no? Entonces, cuando uno expresa su opinión imponiéndola, está ejerciendo un rol autoritario y eso no gusta nada. Y me gusta Pablo cómo lo expresa porque lo dice desde su punto de vista, ¿vale? No está imponiendo. Que lo podría hacer porque es una verdad absoluta, lo puede hacer, porque Dios existe y sabemos que es real, pero él no lo hace así. Él decide decirlo expresando una opinión, ¿vale? Para no chocar con los demás. Y lo dice en un momento de necesidad, que estaba en la cárcel, ¿vale? Y es en este momento de necesidad nuestro que tenemos que sacar esta frase sin imponerla, diciendo nuestra opinión, en un momento donde la muerte asoma, y mucho, y más de lo normal. Y poder decir nuestra opinión a aquellas personas, para mí es que vivir es Cristo. Y si muero, pues es mejor para mí, es aún mejor, ¿no? Y lo puedes explicar. Y a partir de aquí decirle lo que es Cristo y el Evangelio, ¿no? Que esta frase sea una realidad. Es una frase histórica para nosotros, es una frase célebre que nos tenemos que ver reflejados. Espero y deseo que hayamos podido aprender algo de esto y que el Señor nos pueda bendecir, porque vivir para Cristo tiene beneficios y el más importante es que se me ha ido esto, y el más importante es que hemos vencido y que tenemos un beneficio que es después de la muerte, que nadie puede tener si no es a través de Jesús. Un abrazo. Voy a poner esto normal. Un abrazo a todos, muchas gracias por haber escuchado. Si alguien quiere el trabajo, me lo puede pedir. Lo que he enseñado y lo que he explicado es un pequeño resumen con las ideas más claras, más trascendentales, ¿vale? Y libremente, si alguien lo quiere pedir, yo encantado de dárselo. Y espero que el Señor os bendiga muchísimo y que estéis todos bien, ¿vale? Señor, gracias por todo, por esta iglesia, por las personas que se dedican a montar estos vídeos, porque es trabajo y son horas de inversión. Y a veces, yo que ayudo en la alabanza, a veces da palo, a veces porque son muchas horas y tienes otras cosas que hacer y no vamos a engañarnos, ¿no? Por eso te doy gracias por estas personas que se dedican semana tras semana y que dedican muchas horas a esto, Padre. Gracias por ellos. Gracias por esta iglesia, por cada persona y bendícenos en esta época, Padre. Gracias por todo y que Dios nos guarde hasta que nos podamos volver a ver. En tu nombre, amén. Adiós. Buenas tardes, Iglesia. Quisiera compartir con vosotros la historia de Emika y Michael, la gran misionera rescatadora de niños de la India. Nació en Irlanda del Norte, en el seno de una familia cristiana. Sus papás desde bien pequeñita le enseñaron que tenía que orar y pedirle todas las cosas a Dios.
Una noche ella le pidió a Dios que le cambiara el color de sus ojos por el color azul como los que tenía su mamá. Al día siguiente fue corriendo a mirarse, pero Dios no había cambiado el color de sus ojos. Entonces le dijo a su mamá: «Mamá, Dios no me escucha. Le pedí que quería tener los ojos de color azul como tú y no me los ha cambiado». Su mamá le contestó: «Dios siempre contesta las oraciones. Unas veces dice que sí y otras veces dice que no. Dios quiere que tú tengas el color que te ha dado de ojos». Al transcurrir el tiempo, Amy se fue de misionera a la India y entonces entendió por qué Dios no le había cambiado el color de sus ojos. En su gran misericordia, Él tiene un propósito para nosotros y contesta conforme a su voluntad. Vamos a orar al Señor. Déu i Pare que estàs en el cel, volem demanar que puguem portar la teva paraula a les persones que no et coneixen. Continuem demanant per aquesta situació. Sabem que tu tens el control de tot. El que passa és que nosaltres necessitem portar-lo i deixar-lo a la teva santíssima presència. Que la teva bondat i misericòrdia estiguin sempre amb nosaltres. Amén. Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a orar vamos a pedirle a nuestro Padre que Él interceda y que ponga la mano en esta situación en la que estamos viviendo. Vamos a ello. Pues sí, Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque a pesar de todo tú estás con nosotros, Señor. Sabes, Señor, de nuestra angustia, Señor, sabes de nuestros problemas, sabes de nuestras necesidades, Señor. Y tú, Señor, no nos desamparas ni tardas en contestar nuestras súplicas, Padre. Sabemos que con el coronavirus, Padre, estamos pasando unos momentos difíciles, unos momentos de angustia, Señor, y que esto del coronavirus, Señor, para ti no ha sido nuevo, Señor. Tú sabías que esto tenía que pasar, lo has permitido, Señor, es por algo, es por nuestro bien, Señor, aunque ahora nos cueste creerlo y seguro que de todo esto vamos a acabar haciendo una lectura positiva, Señor. Estate con nosotros, Señor. Danos ánimo, Señor. Danos mucha fe, Señor. Danos mucha paciencia. Provéenos de todo aquello, Señor, que nos falta por nuestra forma de ser, Señor, por nuestros errores humanos, Señor, por nuestra forma de comportarnos, Padre, que muchas veces no coincide con lo que tú quieres de nosotros, Padre. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros siempre, como prometiste, Padre, que no nos dejes caer, Padre, y que nos sostengas con tu diestra poderosa, Señor. Gracias por todo, Padre. Sabemos que todo va a ser para nuestro bien y así, Señor, lo tenemos que recibir. En tu nombre, amén. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, en todo. Y te doy gracias, Señor, porque el único que podemos confiar y podemos estar en tus manos seguros es contigo. Te necesitamos ahora más que nunca, Señor, porque este mundo va de mal en peor. Y ahora más que nunca necesitamos mirarte a ti y ser, Señor, de bendición los unos para los otros. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes en esta vida, que tú seas glorificado siempre en nuestra vida y que seamos de ejemplo para las personas que nos rodean, Señor. Que seamos de bendición, que seamos de edificación unos con otros y todo, Señor, sea para tu gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, tú eres fiel, siempre has sido fiel, Señor. Y te tengo que dar las gracias, Padre, porque tu amor es infinito, Señor. Y tu amor, Señor, si verdaderamente conociéramos el don de Dios y el amor de Dios, pues no habría barreras. Nos sentiríamos libres porque el amor te da libertad. El amor es todo lo más valioso que nos ha dado el Señor y necesitamos de su amor. Y ahora más que nunca, Señor.
Señor, te doy las gracias por todo. Te doy las gracias, Padre, por mi vida y por la vida de mis hermanos, y que seamos constructores, edificadores, y podamos ser valiosos unos para los otros, que sepamos, Señor, amarnos unos a otros y ser restauradores para tu gloria, Padre, para todo lo bueno que tú has hecho con nosotros, para darte las gracias siempre, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes, porque yo soy débil. Y en mi debilidad y en mi sensibilidad, pues lo estoy pasando mal. Lo estoy pasando mal porque no veo las cosas de acuerdo a tu palabra y a tu sentimiento y a tu corazón, Padre. Te pido que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te quiero dar gracias por el privilegio que nos das de podernos acercar delante de ti en adoración. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella, Señor, podemos conocerte más, Señor. Y en muchas situaciones de nuestra vida, Señor, pues al acudir a tu palabra, pues recibimos consuelo, Señor. Señor, sabemos que no son tiempos fáciles, Señor, donde muchos hermanos quizás se han quedado sin empleo, Señor. Algunos quizás han perdido algún ser querido, Señor. Pero, Señor, en todas las situaciones que podamos estar enfrentando, Padre, te pido, Señor, para que tu grande amor, Señor, pueda manifestarse, Señor, en todas aquellas situaciones difíciles, Señor. Señor, nos damos cuenta cada día, Señor, de la necesidad y la dependencia, Señor, que necesitamos contigo. Señor, gracias porque a pesar de todo, Señor, sabemos que todo lo que nos ocurre, pues obrará para bien, Señor. Señor, bendice a este mundo, Señor. Señor, gracias porque paciente eres, Señor, para la salvación de muchos, Señor. Quiero poner delante de ti, Señor, a que tu palabra, Señor, sea anunciada, Señor, para que toda criatura, Señor, pues pueda llegar al conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es incomparable, Señor, y tu grande amor que has derramado en nuestros corazones, Señor, es inmenso, Señor. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor. Pues todo, Padre, quiero ponerlo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.